En los últimos años, el calentamiento global ha suscitado una enorme controversia política. Con el avance del conocimiento científico, el debate ha pasado de centrarse en si el ser humano está provocando el calentamiento a dilucidar la mejor respuesta a este fenómeno. En todo el mundo se están registrando señales de que la Tierra se está calentando. La forma más sencilla de observar la subida de las temperaturas consiste en examinar los registros térmicos recopilados durante el último siglo y medio. En todo el mundo, la temperatura media de la Tierra ha subido 0,8 grados centígrados durante el último siglo, y cerca del doble en algunas zonas del Ártico. Esto no implica que las temperaturas no hayan fluctuado entre las distintas regiones del planeta o entre estaciones y horas del día, pero si calculamos la temperatura media en el mundo entero durante un año, observamos un patrón ascendente. Aunque los registros de los termómetros no se retoman miles de años atrás, disponemos de algunos datos que nos ayudan a averiguar cómo eran las temperaturas y las concentraciones de gases invernaderos en un pasado remoto. Por ejemplo, los árboles almacenan información sobre el clima del lugar en el que vivieron. Cada año, los árboles aumentan su grosor y desarrollan nuevos anillos. Cuando un año es más cálido y húmedo, el anillo es más grueso. Los árboles viejos y la madera nos ofrecen información sobre las condiciones vigentes hace cientos o incluso miles de años. En el lecho de lagos y océanos también se esconden claves para descifrar el pasado. Todos los años, polen, criaturas y partículas caen al fondo de los océanos y lagos, formando sedimentos. Los sedimentos preservan todos estos restos, que encierran información valiosa sobre el contenido del aire y el agua en el momento de su caída. Para acceder a estos registros, los científicos insertan tubos huecos en el barro para recoger capas de sedimentos que se retoman millones de años atrás. Para examinar de forma directa la atmósfera del pasado, los científicos perforan el manto helado polar de la Tierra. Las minúsculas burbujas atrapadas en el gas son de hecho fragmentos de la atmósfera del pasado de la Tierra, congelados en el tiempo. De este modo sabemos que las concentraciones de gases invernadero desde la revolución industrial son superiores a las existentes en los siglos y milenios precedentes. Los modelos informáticos ayudan a los científicos a comprender el clima de la Tierra y a elaborar patrones climáticos a largo plazo. Además, estos modelos permiten a los científicos realizar predicciones sobre el clima del futuro. En esencia, los modelos emulan cómo la atmósfera y los océanos absorben la energía solar y la transportan por todo el mundo. Los factores que influyen en la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra rigen el clima de estos modelos, como ocurre en la vida real. Entre ellos figuran los gases invernaderos, las partículas de la atmósfera de los volcanes, por ejemplo, y los cambios en la energía que llega del propio Sol. Las pruebas de que los seres humanos estamos provocando el calentamiento global son contundentes, pero la cuestión de qué se puede hacer al respecto sigue creando polémica. La economía, la sociología y la política son factores importantes a tener en cuenta a la hora de planificar el futuro. Incluso si dejamos de emitir gases invernaderos, hoy mismo la temperatura de la Tierra aún subiría algo más de medio grado centígrado. Aún así, lo que se haga a partir de ahora supone una gran diferencia, dependiendo de las opciones que tomemos. Los científicos prevén que la temperatura de la Tierra podría aumentar al final tan solo cerca de 1,5 o incluso hasta 5 grados. Un objetivo que se suele citar al respecto es el de estabilizar las concentraciones de gases en un 450 a 550 partículas por millón, o alrededor del doble de los niveles preindustriales. Se considera generalmente que de ese modo se podría evitar los efectos más dañinos del cambio climático. Las concentraciones actuales rondan las 380 unidades, lo que significa que no hay mucho tiempo que perder. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,
deberíamos reducir las emisiones de gases entre un 50 y un 80% de lo que lleva camino de ser durante el próximo ciclo, si queremos alcanzar los niveles mencionados. La gran pregunta es, ¿esto es posible? Muchos ciudadanos y gobiernos están trabajando intensamente para reducir los gases de efecto invernadero, y todo el mundo puede contribuir. Investigadores Stephen Pacala y Robert Sokolow de la Universidad de Princeton sugieren un enfoque al que denominan sectores de estabilización, que supone la reducción de las emisiones de gases por parte de una cierta cantidad de fuentes mediante las tecnologías que surjan durante las próximas décadas, en lugar de depender de que esta reducción provenga de un solo sector. Proponen 7 sectores que podrían rebajar su nivel de emisiones y que conjuntamente podrían mantener este nivel tal y como está en la actualidad durante los próximos 50 años, lo que nos colocaría camino a estabilizarnos en unas 500 unidades. Existen muchos sectores posibles, entre los que se incluyen mejoras en la eficiencia energética y economía de combustibles, de forma que se tengan que producir menos energía, y aumentos en energía solar y eólica, en el hidrógeno producido mediante fuentes renovables, en biocombustibles obtenidos de los cultivos, en gas natural y en energía nuclear. También existe la posibilidad de recoger el dióxido de carbono que emiten los combustibles fósiles y almacenarlo bajo tierra, proceso denominado secuestro de carbono. Además de reducir los gases que enviamos a la atmósfera, podemos también aumentar la cantidad de gases que quitamos de la atmósfera. Las plantas y los árboles absorben CO2 a medida que crecen, con lo que secuestran carbono de forma natural. Un aumento de áreas boscosas y la aplicación de ciertos cambios en la agricultura podrían incrementar la cantidad de carbono que almacenamos. Algunas de estas tecnologías presentan inconvenientes, y las diferentes comunidades tomarán medidas diferentes sobre cómo obtener la energía. Pero la buena noticia es que existe una gran variedad de opciones para que nos dirijamos a la consecución de un clima estable. En conclusión, la crisis del cambio climático debido al calentamiento global es una amenaza grave, como el ser humano nunca antes lo había experimentado. Es tiempo que la sociedad y principalmente los niños y jóvenes tomemos conciencia de la importancia de poder actuar y movilizar una inmensa aplicación de recursos como dinero, tecnología y energía humana. De acuerdo a las posibilidades de cada uno, todos podemos contribuir. Solo a través de una transición rápida de los combustibles fósiles a fuentes de energía alterna, la restauración de los bosques, podremos detener la acumulación de gases invernaderos que ponen en peligro a la sociedad entera. Por último, cabe resaltar que la gente podrá tomar conciencia de este problema tan grave en la medida en que lo conozca. Por eso es importante llevar a cabo campañas de información y de cómo podemos ayudar. Cada persona desde su casa tiene el poder de hacer algo, por mínimo que sea.